Muy buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy abrimos semana y átense los machos. Arrancamos con una noticia que yo no sé si ustedes conocerán, pero que desde luego a nosotros nos tiene sobrecogidos. Se trata de un médico, que bueno, ya empezamos mal, ¿verdad? Y su esposa, al parecer, se han pasado unos cuantos años violando y maltratando a sus hijos. ¿Qué número de hijos? 8, concretamente. Parece ser que les pueden caer 130 años de prisión, que bueno, como ya saben que estamos en España, el paraíso del delincuente, pues entiendo que este modélico matrimonio, que por cierto, uno de ellos, el padre, por llamarlo de alguna manera, el tipo ha ejercido la medicina. A lo mejor usted ha estado en sus manos. Pero insisto, de los 130 años, pues probablemente la cosa se quede en un ratillo que pasen por prisión, porque, insisto, esto es España, el paraíso del delincuente. ¿Cómo estás, Manuel Bernaldez? Buenas noches, María José, muy bien. Muy buenas noches, 130 años, que bueno, esto se va a quedar... Es que lamentablemente, como ya me he acostumbrado a estas sentencias absolutamente ridículas, donde lejos de ser ejemplarizantes, pues animan a seguir delinquiendo. Sí, que el delincuente acaba en la calle, pasa un tiempo... En 0,0. Bueno, tremendo. Este tipo ejercía en el Gregorio Marañón. Sí, parece que hasta hace muy poco, parece ser además que lo han suspendido a raíz de que va a ser juzgado, pero lo escandaloso es que en un sistema público de sanidad puede haber un médico con esta catadura. O sea, ¿cómo puede una persona que sometía a las hijas a inspecciones ginecológicas para ver si eran o no vírgenes y que maltrataba a los varones? ¿A qué se dedica este médico? ¿Era ginecólogo? ¿Era pediatra? Sería el colmo ya, que hubiese ejercido la sanidad pública con niños o con mujeres. ¿A qué se dedicaba este sujeto? ¿Y cómo lo han permitido? Efectivamente. La verdad es que los filtros en este país son absolutamente inexistentes. Quizá usted o su hija, en el caso de que este tipo sea ginecólogo o pediatra, ha puesto a sus hijos en sus manos. Claro, naturalmente usted no sabía nada, si es que no hay filtro. Ahora les doy más datos sobre este desagradable asunto. Pepe Bonet, buenas noches. Hola, buenas noches. Para flipar, ¿eh? La verdad es que este es un caso en el que la justicia debe actuar con mano dura, sí. Si se puede entender así, es decir, llevar al extremo máximo y a estas dos personas condenarles a una prisión permanente y no revisable. O sea, que se tienen que pudrir en la cárcel porque han amargado la vida de por vida, valga la redundancia, a esos 8 hijos que tienen. Los niños, al parecer, bueno, alguno quizá ya no sea tan niño, ahora profundizaremos, pero sufren de tremendas depresiones. Claro, no me extraña. ¡Qué barbaridad! El policía, 2 abogados y un policía en esta tríada estupenda de los lunes. Miguel Sánchez, brutal, ¿eh? Hola, buenas noches. ¿Cómo pues estás? Sí, la verdad, lo que... Creo yo que ya no tendrán la custodia los padres, ¿no? Hombre, ahora voy a contar... Es de suponer que ya se haya hecho cargo el Estado de la guarda y custodia de los hijos, porque miren, si siguen con ello ya sería el colmo, ¿no? Hombre, no lo creo. El gobierno de la Comunidad de Madrid, como les decía, piden 130 años de prisión para este médico de Colmenar Viejo, que es al lado de... Vamos, es Madrid, por supuesto, es la Comunidad de Madrid, y por tanto cuadra, ¿verdad?, que el tipo estuviera ejerciendo en un hospital de la capital. Lesionaron, encerraron, denigraron a sus 8 hijos menores de edad. Los progenitores llegaron a violar a 2 de sus hijos como consecuencia de estos hechos. Los niños padecen graves trastornos psicológicos
pérdida de autoestima y depresiones. El padre daba palizas a sus hijos y los retenía en el sótano. Además, los tenía amenazados de forma constante. Todo el caso salió a la luz gracias a la denuncia de la hija mayor. Los menores de entre 4 y 14 años fueron encontrados malnutridos, tal y como informaron fuentes de la Benemérita. El progenitor, el médico, que también maltrataba a la madre, utilizaba su condición de médico para justificar las continuas ausencias de los menores en el colegio. Durante el registro se hallaron batas, trajes de quirófano, material hospitalario, guantes, mascarillas, gasas o medicamentos de los que no se pudo acreditar su procedencia. En el año 2016, una vecina de la familia llamó a la Guardia Civil. Quiero denunciar lo que pasa en casa de mis vecinos. Uno de sus hijos falta mucho a clase y tiene golpes en la cara. Creo que sus padres no cuidan de él adecuadamente. Además es muy extraño porque las persianas están siempre bajadas. En 2018, varios médicos del médico no aguantaron más y hablaron de lo que les estaba sucediendo. Les dijeron a los profesores que les pegaban, decían que les golpeaban tanto su padre como su madre, y cuando les revisamos tenían marcas, comentó un docente. La pregunta es... ¿Por qué tanto tiempo, no? Sí, no entiendo nada. Porque si los niños no acudían al colegio, hombre, Bueno, las alarmas tenían que haber saltado por Y en los 2016 profesores. Porque esta estaba hablando vecina- del 2016 y la noticia es de este año pasado, Sí. ¿no? Y la inspección escolar también, ¿qué pasaba con esos niños y tal? Alguien debía haber actuado, ¿eh? Claro, no, ya, Si no por el vecino, si no los por el propios vecino, profesores seguimos. que los tuvieran en clase, además dices ahí que estaban desnutridos, pues tenían que haber saltado las el alarmas. aspecto físico debía ser Sí, brutal. ahí han fallado todos, los vecinos, los No, el vecino lo único que No les voy falló. a decir hasta dónde estoy de contarles los fallos en España. No se lo voy a decir, pero supongo que ustedes ya lo están intuyendo, ¿verdad? O sea, una vez más tenemos que Pero hablar vamos, de que ha fallado todo. el material que tenía era material médico. Sí, ¿De dónde del lo había hospital, sacado? Por del del hospital, hospital. ahí eso también. Es un hospital además Claro, muy el señalado, hospital, es el pues- Marañón, ¿eh? Es el Marañón. Y O sea, no estamos hablando de... durante los años desde el 2015 al 2023. La casa de los O horrores. sea que sí, no tenemos que por sorprendernos mucho cuando aquel de Austria, ¿os acordáis? Sí, Aquel, sí, un caso parecido, Un ¿no? caso parecido, efectivamente, para que veamos que ya lo tenemos en secuestrada casa. un zulo. Lo tenía. Bueno, y este caso sale a la luz porque parece ser, El según ha vecino, leído, que el vecino. el niño mayor o la niña mayor pues ya denuncia, porque si no hubieran podido estar allí hasta que hubieran tenido 40 años. No me fastidies. Porque ya al hacerse mayores, pues ya tienen cierta independencia y se lo cuenta a alguien, intervienen las autoridades, la Guardia Civil, que yo creo que va a casa, pero si las persianas estaban bajadas, los vecinos sospechaban algo, pues una llamada... Hombre, en a la- 2016 ya hay una primera denuncia. Claro, ya hay una llamada, que la Guardia Civil tiene que ir allí. Lo que pasa que, oye, como Miguel, es que la su intimidad comportamiento- y no puedes es su entrar en ninguna casa comportamiento- sin ninguna autorización, pues vas allí, Es un todo bien, comportamiento señor, como pues de todo una bien. secta, ¿no? Tener a los hijos aislados, no permitirles solamente dejarlos ir a la escuela, luego tenerlos controlados. Es una especie de, como una secta y casi diabólica, podemos decir, ¿no? Pero hay una- Abusando de los hijos, además. ¿eh? Hay una cosa que también me llama poderosamente la atención, no sé a ustedes. En 2016 era esta llamada de la vecina que decía que algo estaba pasando en esa casa. Naturalmente hicieron caso omiso, entiendo. En 2018, cuando un docente efectivamente vio que llevaban marcas e interrogó a los padres o preguntó a los padres para ser más apropiada con el lenguaje, los padres hablaban de caídas, de golpes fortuitos, y el tonto, el docente, se lo cree. Ya. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hombre, la calle sí está mal, pero no tanto, ¿no? Para acá sí, tanto. ¡Qué Pero pena, ya de verdad! con cierta edad los hijos pues tenían que haber dicho algo, yo creo que en el colegio. estaban aterrorizados, hombre, estaban sí, aterrorizados. pero que Estaban aterrorizados, la... a ver si vamos a responsabilizarles No, hombre, no, si yo me a refiero, ellos, yo me por refiero Dios. para buscar una explicación por qué estos hechos no salen a la luz, porque hay ahora mismo charlas de la policía en los colegios donde van los de participación ciudadana y en muchas ocasiones se acerca después de la charla un niño y Sí, cuenta pero que está tú no te atreves sufriendo... a hablar nada, que luego tienes que volver a casa, ¿eh?
Claro, pero que ya con cierta edad, bueno, que sale por eso. Eso si no, casi pues, es para que sean héroes, sí. ¿Quién se atreve a decir algo contra los padres? lo que pasa es que estos casos... Pero ¿y los docentes? Vuelvo a preguntar. Los docentes, lo increíble, la dejadez... Es que no sé qué colegio... De sus obligaciones, ¿no? Aquí no aparece el colegio. Golpeado, mal alimentado y tal, y no se preocupan de él, ¿no? Ya, pero imagínate que el maestro viene con alguna herida y tiene conocimiento de que su padre es médico y encima en una clínica o en un hospital de cierto prestigio en Madrid. Se ha caído, claro. Pues ¿cómo voy a decir yo lo contrario? Está claro. Hay que buscar una explicación. Sí, es raro, pero por eso precisamente estamos hablando de ello, porque es muy raro que un médico haga esto. Permanente, tenía que haber saltado alguna alarma, ¿no? Hombre, eso lleva mucho tiempo, ¿eh? Al menos a través del jefe de estudios, en cuanto uno de los docentes diera cuenta de que un niño estaba... Claro, es que lo que no tiene sentido es que puede ser que un docente diga un niño que viene a mi clase que tiene 12 años. Y tiene yo lo veo de esta manera. Que es normal. Pero, y el otro diría, oye, pues a mí me viene a clase uno de 8 de la misma familia y también viene de la misma familia. Todos son caídas. Qué casualidad, ¿no? Pues entonces, no sé, los profesores ido a ver a su casa. Exactamente. Los profesores de este centro, lo mismo... Nadie quiere lío, el ataque de un muerto, ¿eh? Lo mismo el colegio, pues tenía una subvención. No sé, pero desde luego habría que hacérselo mirar, eso está claro. A lo mejor intelectualmente... ¿Sabemos si era colegio público o privado? No sabemos si es público o privado. Es igual lo que fuese, la responsabilidad. lo mismo. No, hombre, pero por hablar ya de... Desde luego responsabilidad... Es que si no se enteran unos profesores de X niños de la misma familia y se comen que son golpes fortuitos y que son caídas... Y sobre todo las faltas al colegio de asistencia, ¿no? Porque había muchas, ¿no? Claro. Vamos a ver, entonces lo único que se me ocurre... pues es que allí como profesores, no sé, estuvieran en algo de inserción para personas con pocas luces. Desde luego... Mejor les subvencionaban al cole, porque vaya docentes, ¿eh? Sí. Vaya docentes. Sí, pero vaya responsabilidad docentes, tiene. Vaya padres. Responsabilidad tiene el colegio. Vaya padres, que son los más importantes aquí de esta historia. Los padres son para tirarlos al mar. Claro, efectivamente. Pero desde un barco y con una buena bola. Bueno, no para tirarlos, pero bueno, para meterlos en la cárcel de por vida. La madre cómplice del padre en el tema. Pero la madre hay para darle, pero hasta en el carnet de identidad. Bueno, qué vergüenza. En fin, efectivamente, este es el lugar en el que vivimos. En esto se ha convertido y luego España. los médicos practicando la medicina en un hospital público de primer nivel, o sea, increíble, ¿no? Vamos a ver, pero de todas maneras, responsabilidad judicial tienen el colegio. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona entrega a su hijo... ¿Cuánto nos jugamos a que no tienen la más mínima responsabilidad? Bueno, eso sería un escándalo. Digo los docentes. Bueno, es que el docente... Que no tenían muchas luces. El docente, a partir del momento que tú entregas al hijo a un colegio, se tiene que preocupar también del estado físico en el que el niño se integra en el colegio y del estado mental. Porque un niño de estos no puede estar... Cambiamos de asunto. Y además tendrán un médico en los colegios. Cambiamos de asunto, señores. Visto, ¿no? Señores, por favor, cambiamos de asunto. Que nos está esperando Carlos García Barret y seguimos hablando de niños. Miren, tremendo. Resulta que 2 niñas van a una clínica dental, concretamente en Alcira, en Valencia. A una la hospitalizan y otra sale muerta. O sea, ¿qué es esto? Carlos García Barret. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo, compañeros. Hola, muy buenas noches. Qué noticia más terrible. Bueno, no es la primera vez que vemos que pasa algo así. Yo, bajo la experiencia que he podido vivir en algún caso, te puedo comentar que, por ejemplo, algo parecido, valga la redundancia, tampoco parecido porque cada caso es igualmente de crudo, pero, por ejemplo, una niña pequeña, la cual fue al dentista también por un asunto muy parecido y acabó con un choque anafiláctico porque tenía una alergia al látex. Entonces, bueno, son cosas que al final... la responsabilidad evidentemente cae en la clínica y sobre todo en la mala praxis, ¿no? Pero hay sucesos que son bueno, pues algunos son mala praxis y otros pues son fortuitos, pero sí, es una fatalidad. Bueno, parece ser que esta clínica dental donde fue atendida esta niña de 6 años no tenía autorización
para sedación intravenosa. Sí. De hecho, suele pasar mucho a día de hoy con lo que está de moda, con las clínicas estéticas. Hay muchas clínicas estéticas en las cuales sabes que no tiene nada que ver la estética con, por ejemplo, la medicina estética, y se están adentrando, haciendo una especie de intrusismo, que al final en toda regla es un intrusismo y es una caza de brujas lo que está viendo a día de hoy, porque al final están operando, están inyectando cosas, están haciendo lo que debe de hacer un médico, una persona con formación. Entonces, en este caso es exactamente igual. Personas que están intentando meterse en un terreno el cual no tiene ningún tipo de preparación y el cual tampoco ese mismo establecimiento no tiene un seguro de responsabilidad civil o no tiene ninguna responsabilidad, la cual, por no estar preparado, no le avala ningún tipo de seguro ni ningún tipo de colegio médico. Entonces, es exactamente igual. Es el aventurarse a tener un negocio donde tus facultativos, en este caso, tienen que estar preparados, pero las personas que habían dentro no estaban hechas para esto. Y al final, pues, ¿en qué repercute todo esto? La fatalidad que tenemos aquí, evidentemente, va a ser mayúscula cuando realmente no es una clínica privada que esté habilitada para ello. ¿Y qué responsabilidad? Quiere decir que una cosa es contar la noticia, imagínense que llevan a su pequeña de 6 años al dentista. Una tarde como hoy, lunes 24 de noviembre de 2025, por ejemplo. Llevan a su pequeña al dentista y esta noche, cuando lleguen a casa, su hija está muerta. ¿Qué va a pasar con esa clínica? Porque se da la circunstancia que, además de terminar con la vida de una niña de 6 años, otra niña, también el pasado jueves, ingresó más tarde en el mismo hospital y venía de la misma clínica dental. Brutal. Exacto. No es la primera vez que vemos también que hay clínicas dentales como estas que meten a personas que acaban de salir del horno, como aquel que se dice, ¿no? Salen de la universidad, son novatos y les ponen a hacer cosas que realmente no saben hacer. Pero una cosa es eso y otra cosa es el intrusismo de meterte en un terreno donde tú no estás especializado en eso, ni tienes la facultad como para poder ejercer ahí. Entonces no te avala un colegio y ni te avala una responsabilidad civil, ¿no? Subsidiaria. En este caso, pues evidentemente irá en un proceso penal. Evidentemente tiene que ir ahí. Así que esperemos a ver qué pasa, pero que es una responsabilidad total de este centro porque son las personas que tienen contratadas para ello. Muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos García Barret. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Pero bueno, de la misma manera que decíamos en la Casa de los Horrores, ¿qué va a pasar con estos padres que no le entran aún en la cabeza verdaderamente? ¿Qué va a pasar con los docentes? Que evidentemente podrían haber salvado a estos niños, pero que no lo hicieron. Y la pregunta, ¿qué va a pasar ahora con esta clínica? En primer lugar, tenía que cerrarla, no tenía remedio que cerrarla. Bueno, pero cerrar y llevar y los dueños a la cárcel. Un homicidio con un piano, claro. Pero además que es increíble pero como un piano de grande. Con la hiperregulación que tenemos en todo, los agujeros que se dejan, ¿no? Ahora la noticia es, no podía sedar. Oiga, entonces es legal, salvo que no podía sedar. ¿Y cómo no va a poder sedar en una clínica dental? Si en cuanto llega te ponen... Una cosa es una sedación con fármacos intravenosos. Una cosa es la sedación y otra cosa es la anestesia. No confundamos, por favor. Aquí se les ha ido la mano y la han dormido y no tiene nada que ver. Para que la niña no se moviera. Y una no ha vuelto y la otra ha ido a parar una UBI. Pero tal es cargo que es legal, puede cometer una ilegalidad y nadie lo controla. O sea, se tiene que producir un muerto para que ahora nos rajemos las vestiduras. Pero vamos, el homicidio en todo caso no es doloso. Bueno, imprudente, por imprudencia, bueno, ya, lógicamente. Pero es una imprudencia rayana o lo doloso porque está haciendo algo y lo sabe que no puede hacerlo. Precisamente por eso sería imprudente o negligente, porque intención de matar a las niñas no entra en la cabeza. Sabe que no podría hacer un tema total, de una sedación total así. Y lo ha hecho, Eso ¿Y por qué se produce? ¿Porque la anestesia estaba en mal estado, he oído? No, parece que no eran expertos en... Están buscando eso. Esa práctica, ¿no? No tenían autorización para una sedación intravenosa con fármacos. Una cosa es una anestesia y otra cosa es una sedación, por favor.
No llamemos a equívocos a nuestra audiencia. No. Una cosa es una anestesia propiamente dicha y una sedación es para que estén más relajados. Esto se hace mucho con animales, fundamentalmente por eso lo conozco, creo. Ya. Porque para, por ejemplo, poder atender a un gato, para Ya, hacer para una pegarlo, entre eso. le tienen que hacer una sedación. En los casos de este tipo de clínicas hay que distinguir entre dos cuestiones. Una cosa es la anestesia local, que es eso cuando llegas a un dentista y te pone una inyección en la encía y para evitar el dolor, exactamente. Y otra cosa es la sedación. ¿Qué ocurre? En el primer caso no es preciso que esté un anestesiólogo, sí en el segundo. En el segundo caso, cuando la clínica tiene permiso para llevar a efecto una sedación, ha de contar con un anestesiólogo, con el material preceptivo, y en este caso parece ser que no era así. Pero es que lo peor, y ya partimos de que lo malo ya está hecho, es que la niña, veces, ¿no? es que la niña que está ingresada también, de 4 años, está ingresada y con los mismos síntomas que tenía esta pobrecita que falleció. Hoy le han dado la alta, parece ser, ¿eh? Sí, efectivamente. Menos mal que la han cogido a tiempo. Porque no sé qué diferencia hubo entre la primera y la segunda niña. Creo que era una diferencia de media hora. La primera ha muerto y la segunda ha escapado. Sí. Pero es curioso también por las personas. Cada una es... Claro, uno recibe de una manera... Es curioso que si lo han hecho una vez, tiene toda la pinta que lo han hecho más veces. Pero les ha salido bien. Claro. En las otras veces les ha salido bien, han seguido... Pero esta es la irregularidad escandalosa del sistema, ¿no? Que nadie los inspecciona, los controla. Eso digo yo, es que no hay una inspección periódica en ese tipo de clínicas. El tema de las clínicas dentales es una selva, ¿eh? Hay franquicias, hay de todo, y luego ha habido estafas y pasa lo que pasa. Sí. ¿no? Recordamos además una gran estafa. Y ¿verdad? luego hay un intrusismo total. Es decir, se habrán dado ustedes cuenta que han aparecido clínicas dentales como setas. Sí, es verdad. Yo no Pero sé, por la demanda, por la alta demanda, claro, interpretaba yo, vamos. Al margen por personas, y no quiero decir con ello que todos sean así, personas que han venido de otros lugares, cuya titulación... No, es que había muy pocos odontólogos nacionales. Los odontólogos eran numerosos, no creo que hubiese muchos, y se creó un estado imposible, y entonces han proliferado ahora como setas. Hemos caído de un número muy cerrado a carta libre, ¿no? Y pasa lo que pasa, ¿no? Hablando de procedencias, me contaba Miguel Sánchez, nada más abrir el programa, recuerdan, la semana pasada, además hicimos un especial en torno al gobierno vasco, que por primera vez había pedido a la Ertzaintza la publicación del origen de los delincuentes, de dónde procedían. Y me acaba de enseñar Miguel que ahora cunde el ejemplo. Cataluña. Los mozos de escuadra me parece que van a hacer lo mismo, y no es desvelar el origen, es simplemente decir la verdad, la nacionalidad, claro. Porque yo creo que ahí no se señala a ningún grupo, simplemente dar datos objetivos para poder analizar el problema y poder poner alguna solución. Es curioso, es Cataluña y el País Vasco. Y nosotros queremos saberlo también en Ávila, en Segovia, en Murcia, pero que es un paso que han dado las policías autonómicas, y lo que tiene que hacer es la Policía Nacional y la Guardia Civil hacer lo mismo. Ya, pero ¿qué pasa más curioso? Son las zonas de España que controlan el gobierno central. Y el gobierno central dice, venga, vale. Y al resto que nos den árnica, ¿no? Claro, sí, precisamente lo que estoy diciendo. Bueno, pues que se sepa esto. Es lo que estoy diciendo, pero que es que además yo creo que eso no importaría en absoluto dar las nacionalidades, porque son unos datos que son unos datos objetivos. Y mire usted, si hay extranjeros, pues los hay, y qué nacionalidades. Y para poder atajar un problema, lo primero que hay que saber cuál es, ¿no? Y de dónde vienen. Entonces, a mí me parece bien que estos dos pasos dados por las policías autonómicas, que sigan sus pasos la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque, como hemos dicho ya a veces, aquí es al revés, aquí dan los datos... No, ingenuos, no somos catalanes, no somos... Ya lo sé, claro, pero porque aquí, pues ellos, a nosotros nos prohíben dar los datos. Aquí yo creo que hemos contado que a un inspector en Ricardo Ferris estuvo con nosotros. Efectivamente, por dar unos datos y simplemente por leer el libro de detenidos y decir cuántos había de extranjeros, y hasta el sexto, que no era un español, los expedientaron y lo echaron de comisaría. Y entonces... lógicamente lo que tenemos que hacer es ser transparentes. Que era de Murcia, transparentes, es la de Valencia, de una comisaría de Valencia.
ser transparentes. ¿No quieren transparencia? Pues una transparencia es esa. Son unos datos objetivos y además debían de tratarse con toda la naturalidad del mundo para poder decir, oye, pues mira, aquí hay que atajar el problema por aquí, por donde viene. En cuanto a las violaciones, igual. Al territorio común, Miguel, solo nos queda el vivo. Las violaciones, las agresiones sexuales, es importantísimo conocer ese dato para poder prevenirlo y para poder luego reprimir los delitos. Se necesita saber dónde están los delincuentes. Eso es una cosa natural. Confiemos que será la gran Cataluña España algún día. Entonces justo bueno, es... pues no te extrañe, pero bueno, viene irónico y... Viene muy irónico, Manuel. Justo es reconocer que en esta cadena sí decimos el origen del delincuente. Y llevamos mucho tiempo. Cuando te enteras. Claro, hombre, si no lo sabemos... Perdona, y si no lo intentamos buscar y lo contamos. Alguna vez lo intuíamos. Y otros lo intuíamos. Para nosotros es muy fácil. Ya tenemos... ¿Me podéis dejar hablar, por favor? Sí. Y para nosotros es bastante fácil. Sencillamente, cuando vemos en una noticia determinado delito realizado, provocado por un español de 32 años que vive en Getafe, tenemos claro que es español. Pero cuando no dicen nada, cuando no ponen y subrayan el nombre de un español, dices, vale, y se callan como meretrices, pues entonces ya sabemos naturalmente que de Tomelloso el tío no es. En fin, hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida. Luto en León, además, les recuerdo, encontraron sin vida este minero. Hacía mucho tiempo, ¿verdad?, que la mina no arrojaba noticias de estas características, aunque anda que no se han cobrado vidas, las minas de León. Volvemos enseguida. Si les gustaría perder un par de kilos, yo les cuento cómo. Volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban es fácil. ¿Por qué? Porque Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso. Ojo, en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Lo hacemos con Miguel Sánchez, con Pepe Bonetti, con Manuel Bernáldez. Enseguida regresamos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox.
¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. La noticia llegaba el viernes de la mina y concretamente esta mina de Cangas de Narcea, en Asturias, donde han muerto 2 mineros, curiosamente superó la inspección el día antes. Sergio Cebolla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María José. Hola, Sergio. Bienvenido. Así que justo el día antes había habido una inspección en la mina, o bueno, a lo mejor son controles rutinarios que se realizan con frecuencia, no lo sé, tengo enorme desconocimiento. Bueno, pues nos encontramos con una situación que precisamente es lo que hay que investigar, María José. Saber la situación en la que se encuentra esa mina y los controles rutinarios, precisamente. Los servicios de emergencia, recordamos, del Principado de Asturias, recuperaron los cadáveres de estos 2 mineros atrapados en el derrumbe que se produjo en una mina ubicada en la localidad de Vega de Rengos, en el concejo asturiano, como les decíamos, de Cangas de Narcea. El accidente, del que se dio aviso a las 16:58, se había producido en el nivel 2 de una explotación, a 1,5 kilómetros de la entrada, por un hundimiento del terreno. Claro, nos encontramos precisamente con un posible delito contra la seguridad de los trabajadores. Lo hemos hablado muchas veces en relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que si se puede prever la posibilidad de que se produzca un accidente, los responsables, la empresa responsable de la explotación, pues puede ser imputada por un posible delito contra la seguridad de los trabajadores. Porque hay que tener en cuenta que la jurisprudencia es muy clara. Si hay algo que se puede prever y no se hace todo lo posible para evitarlo, se comete el delito contra la seguridad de los trabajadores, ¿vale? Y esto es muy importante que todos lo sepan. Se baraja la hipótesis, ¿no?, de que fuera el desprendimiento de carbón la causa. Había 3 personas y, sin embargo, uno pudo salir huyendo después del accidente. Claro, por eso mismo digo que en una mina, que es un sitio en la que hay altas probabilidades de un derrumbe, de esas medidas de seguridad tienen que ser totales y absolutas. No se puede permitir que ocurra eso. Entonces, los responsables de seguridad y salud que tuvieran delegadas las competencias, pues son aquellas personas que pueden ser imputadas por un posible delito contra la seguridad de los trabajadores, aparte de posibles homicidios imprudentes, ¿no? Entonces, esta es la situación que nos encontramos. Hay que esperar a la investigación y el desarrollo de la misma, y como siempre, en la vocación de servicio público de la huella del crimen, pues iremos informando cuando trascienda los datos de esta investigación, si así lo permite lo que es la investigación. Así lo haremos, querido Sergio Cebolla. Un abrazo enorme. Gracias, muy buenas noches. Bueno, se trata de una explotación, amigos, que gestionada por la empresa TIC Narcea, cuya actividad, oigan, se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después de un accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo, perteneciente al concejo de Degaña, también en Asturias, en el que fallecieron 5 mineros y otros 4 resultaron heridos por una explosión de gas grisú. Curiosamente, la Brigada de Salvamento había dimitido el día anterior. La Brigada de Salvamento es un grupo de 18, 19 personas. Explícanoslo, porque yo lo desconozco, por ejemplo. Es un grupo que, cuando ha ocurrido alguna desgracia, se ha encargado de acudir al lugar
y ha conseguido sacar de la tierra, del interior, a algunos que todavía permanecían con vida, y en otros casos sacar los cadáveres de aquellas personas que habían fallecido. Esta brigada dimitió el día anterior porque les debían un montón de horas, que no les habían pagado las horas extras que echaban, y además están reconocidos dentro del mundo minero como una organización, un grupo que es sumamente efectivo y necesario. Pero fíjense ustedes, y no es echar en cara nada, pero tenemos que reflexionar una cuestión. En este asunto lo principal son los dos fallecidos. Pero qué casualidad que el presidente de la comunidad asturiana no estaba en Asturias, no, estaba en Salamanca. ¿Les suena a ustedes algo eso? Sí, suena algo en Torro. Exactamente. Y entonces, qué casualidad, cuando se enteró, por supuesto que acudió allí. Pero planteémonos una cosa, sinceramente. Que estuviera o no estuviera el presidente de la comunidad hubiera sido razón por la que se hubieran salvado estos pobres mineros. No. Para que veamos lo que son los casos. La hipocresía. Hombre, y la hipocresía. Pero son dos casos muy distintos, Pepe, ¿no? Pero se están cebando, yo creo. Exactamente. Que se están cebando, sí, pero porque quiero decir, porque Mazón es limitadito intelectualmente y el PP, pues muy listo. Y eso se ha tirado como un buitre. Y naturalmente el presidente del gobierno y el Partido Socialista, que tienen naturalmente un relato ganador, aunque sea una panda de delincuentes. Digamos al señor Rufián, ya. Pues claro, ganan el relato. Pepe, lo que se refiere es la doble vara de medir. Exactamente. Pero claro. También es verdad que los dos casos no son comparables, ¿no? Lo que sí que hay aquí una circunstancia, que uno de ellos había perdido un hermano en otro accidente de una mina, pues algún año antes. Qué horror. Entre mineros es terrible. Es una profesión, precisamente está declarada de alto riesgo, es así que está... Y sí, me parece fenomenal, ¿no? Como los policías, que no la tenemos, ¿no? Era una galería ya consolidada o era una galería nueva que estaban haciendo la explotación. No se dice nada en la noticia, ¿eh? Y sería muy distinto, ¿no? Si se ha hundido una galería que ya está consolidada, la responsabilidad ahí es impresionante, porque entonces estaría mal hecha, ¿no? Ahora, si era una galería nueva que estaban creando para seguir la explotación, pues también hay una responsabilidad evidente, pero el riesgo es mayor. Hombre, cuando se derrumba, lógicamente suele ser, y por eso quedan atrapados justamente donde están trabajando, claro, antes de apuntalar la mina. Porque en el resto de ella, cuando van asegurando, es difícil que ahí se produzca un derrumbe. Son muy, podemos decir, muy pero sí se producen con bastante frecuencia los accidentes en la mina. Sí, pero sobre todo una de las profesiones quizás más peligrosas que hay. Es más normal el grisú, lo que ha dicho María José, ¿no? Una explosión del grisú, del gas. Sí, más que pero fue un año en la anterior, en el mes de abril. En este caso lo que nos queda claro, sobre todo por la persona que lo dice, que es la delegada del gobierno, Adriana Lastra, qué miedo, todo estaba en regla. Qué miedo. Con lo cual, no creo yo si eso dice Adriana Lastra. Adriana Lastra. Sabes que es la delegada en Asturias. Exactamente. Sí, es que la gente aquí... Le dieron el premio allí por tapar a efectivamente, sí, capacitación cero. El hecho de que estuviera todo en regla no significa que no haya responsabilidades, hay que buscarlas efectivamente. Bueno, vamos a buscar otras responsabilidades. Recuerdan, ¿verdad? En Carnita Polo abríamos, creo que era el lunes pasado, ¿verdad, chicos? Sí. Abríamos este programa con el fallecimiento de la cantante. Aparentemente y en principio hubiéramos pensado que de muerte natural, tenía 86 años, no, murió estrangulada. El asesinato de Carnita Polo. Hoy tenemos que contarle que hay prisión sin fianza para el acusado que la estranguló hasta la muerte. El presunto autor, les recuerdo, tiene 66 años. Según reveló la investigación, la artista fue estrangulada hasta la muerte. Ocurrió el viernes 14 de noviembre en una residencia de ancianos en Ávila. Tras el asesinato, el hombre fue trasladado a una unidad psiquiátrica
ante el estado mental que presentaba. Esto hace que se abran dudas sobre su posible imputación, ya que la legislación limita la responsabilidad penal en casos si se demuestra que el autor de un crimen lo hizo afectado muy gravemente por un estado psiquiátrico que no le hace ser consciente de sus acciones o que anula su voluntad. Bueno, y el director, la directora, el directore o la madre que lo trajo al mundo, la madre que lo parió, de esa residencia de Ávila, los Decanos, ¿no? Sí, Decanos se llama el nombre. Sí, donde ingresaron a esta pobre mujer que había sido una estrella, que supongo que mantuvo a su familia. Bueno, estas cosas que pasan, ¿verdad? Y terminamos en una residencia, qué bonito. Pero bueno, esto sería otro asunto. Allá cada uno con su conciencia. No sé cómo se puede vivir, pero bueno. Esto es harina de otro costal. Pero la madre que parió a los responsables de esta residencia, si tenían a un loco libre en la residencia... ¿Cómo lo metieron allí? Claro. ¿Qué pasa con los responsables de la residencia Los Decanos de Ávila? Y los pobres ancianos que estaban allí. Infórmense cuando vayan a aparcar a sus padres en una residencia, al menos tengan el detalle de intentar saber en qué basura... Ávila, María José. Sí, una maravilla. Sí, una maravilla. Mejor de Ávila. Sí, una maravilla. Uy, si lo llego ya a saber antes. Vamos a ver, yo no te estoy diciendo que fuera buena, mala, regular. Yo te estoy diciendo que lo de la... No estoy de acuerdo contigo es en el tema de la aparcada a los padres, bueno, porque no hay en ocasiones es que yo no estoy de acuerdo, es que yo no necesito que nadie esté de acuerdo conmigo. Lo digo yo porque me da la gana. Pero bueno, ya está, no hay más. Puedes... Y considero un acto de bajeza y una vergüenza. Otras opiniones, ¿no? Puedes admitir otras opiniones. Claro que las admito. El aparcar a unos padres, yo no lo considero. Claro, efectivamente, hay gente que está sola. No era el caso de Carretapuelo, ¿eh? Pero si no se puede atender creo que tenía en un una sitio hija que está acondicionado, yo no veo que ahora, porque haya sucedido una... No, si no lo digo porque haya... A ver, Miguel Sánchez, discúlpame, no lo digo por esto que ha sucedido. Llevo manteniendo desde tiempo inmemorial que es una vergüenza. Que a los padres hay que cuidarlos en casa. Que es una vergüenza dejar morir a los padres en situación. Yo por mí las cerraba y no te voy a decir lo que hacía. ¿Y dónde van los ancianos que no tienen que les cuide? Bueno, que cambiemos de tema. Claro. Me parece una vergüenza que un hijo lleve a su madre... pero que cada uno, que no sé cómo pueden dormir, que la vida luego siempre pasa falta. En esta cuestión que había un sujeto de 66 años que actuaba libre por la residencia. Sí, dejemos a la familia. Y que nadie lo controlaba, y que además estaba mal de la cabeza. En esta cuestión hay dos... Y que iba matando a las personas que se encontraban, ¿no? En esta cuestión hay dos apartados. Uno, la responsabilidad evidente de la residencia. Porque no... Sí, pero yo no he leído nada de acciones contra la residencia. Bueno, pues la residencia sigue abierta y supongo que habrá más locos, ¿no? Deambulando por los Decanos. Sí. Tendremos a más locos a punto de estrangular. Sí, pero lo que es lamentable medida que es la detención, ingreso en prisión del autor. Y ahora ya veremos. ¿Y qué más? Hombre, tampoco vamos a hacer a la ligera y vamos a cerrar la residencia. Y que ahora van todos los ancianos. Pero ¿cómo no vas a cerrar una residencia que ha permitido que un tío loco estrangule a un usuario? ¿Pero de qué estamos hablando? Habrá que cambiar a los responsables. Con todos los internos que hacen. No hay que cambiar a los responsables, pero no. Claro, ¿cómo vas a...? Mira, menos mal por una vez Manuel me da la razón. ¿Se han cambiado a los responsables? No, ¿verdad? Es que tomáis unas decisiones aquí rápidamente. Supongo que la empresa tomará medidas. Vamos a ver. ¿Cuándo va a tomar medidas la empresa? En cuanto el juez lo obligue. Una medida de, oye, pues en lugar de 4 vigilantes por la noche, que posiblemente ahí si tengáis toda la razón, que por la noche, pues la gente, los trabajadores son muy cómodos y alguno a lo mejor se retiró a dormir cuando no debía. ¿Qué hacía un tío loco con un problema psiquiátrico deambulando? Pero ese problema le tenemos que analizar ahora a posteriori y le tenemos que ver, y el juez es el que tiene que determinar si hay negligencia por parte de la residencia. Lo que yo no... ¿Que tiene que determinar un juez? Claro, pero por el amor de Dios, Miguel, por el amor de Cristo bendito. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Quién lo vas a hacer? ¿Tú? No me lo va a hacer el juez. Claro, tiene que ser el juez. Lo que es evidente es que el juez se va a pronunciar en ese sentido, admitiendo que efectivamente hay una negligencia por parte de los responsables. Exactamente. Los responsables de los decanos de Ávila. Tiene que determinar, María José, un juez. Pero a todas luces, a ver, mis queridos amigos,
Usted y yo no somos jueces, ni policías, ni abogados, ni nada parecido. ¿Usted considera que es normal que en una residencia de ancianos, concretamente los decanos de Ávila, se tenga, en fin, se pueda permitir que un tío loco trastornado deambule libremente sin que absolutamente nadie lo evite? ¿Usted estaría tranquilo? Bueno, a lo mejor le importa un carajo lo que pase una vez que se haya ingresado a su mayor, pero a mí me preocupa. A mí me preocupa que deambulen por las residencias de ancianos violadores de ancianas de 90 años. Me preocupa que haya locos psiquiátricos que tendrían que estar encerrados estrangulando ancianos en las residencias. Me preocupa que haya gente tan miserable que dé comida podrida a los usuarios. Pero bueno, esto me importa a mí. ¿Y a quién no le va a preocupar todo eso que has dicho tú? Bueno, a todo el mundo le preocupa, pero de preocuparte por una serie de circunstancias como las que estás contando es una cosa, pero querer cerrar todas las residencias... Todas las residencias, como mantienes tú... No, lo que quiero es que los que se depuren responsabilidades. Claro, depurar responsabilidades, estamos de acuerdo. ¿Dónde está el director, directora, directore o lo que les dé la gana de la residencia donde violaron a una anciana a dos ancianas de 91 años reiteradamente? ¿Cuánto me apostaría yo a que se está fumando un puro? Es impresentable. ¿Y cuánta gente que es inimputable en razón de su estado mental, cuánta gente de esa no está en una residencia sino que anda por la calle? ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Por qué no tenemos claro que una persona que no tiene sus condiciones psíquicas en condiciones tiene que estar retenido en un lugar? Si no es una prisión, será... La política no es esa, es todo lo contrario. Claro. Que tienen que estar libres. Claro, tienen que estar libres porque como los demás, los que pagamos el impuestos, somos nosotros. Somos los que al final los que les cortan el cuello. No, pero además curioso que a este no lo han soltado, a este lo han cogido y no lo sueltan. Hay métodos de curación que dice que el enfermo mental tiene que estar libre. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que tenemos ahora y entonces la tendencia va por ahí. Pero una persona lo que no puedes hacer es encerrarla antes de que cometa un delito. Cuando le comete, sí, pero antes no puedes hacerlo. Es que no estamos juzgando. Encerrarla para que no cometa el delito. Perdonadme, claro. es que no... ¿Y quién dice eso? ¿Quién determina eso? Estaba mal de la cabeza. El que determina... Psicótico, claro, psicólogo, pero tendrá que decir, oiga, este tiene que estar encerrado porque es peligroso. Claro, pero... Hay que evitar el delito. Perdonadme un momentito, por favor. Tampoco no estamos en este asunto. No estamos en si ese tío de 66 años que estaba en la residencia Los Decanos, donde naturalmente el tío estaba loco, perdido, naturalmente, pero los responsables de la residencia Los Decanos debieron pensar que tampoco pasaba nada, ¿no? Porque el tipo campara por sus fueros tranquilamente. Oye, que va a estrangular a alguien. Pues ¿qué le vamos a hacer? Debieron de pensar. Naturalmente esto es una ironía llena de mucha tristeza por tener que asistir a tanta basura diariamente, donde los más vulnerables están indefensos. Pero yo siempre se lo digo, yo no creo en la justicia tradicional, en la de aquí, pero confío en la justicia divina y sé que a todo cerdo le llega su San Martín. Así que aquí, en esta historia, hay muchos cerdos, y les llegará su San Martín. No tengo la más mínima duda. Pero sin mezclar aquí los asuntos, la pregunta es, ¿este tío puede ser inimputable porque está loco? ¿Y no es imputable el que deja en libertad en un centro cerrado a un loco? Una responsabilidad para el centro lo va a haber seguro. Pero la responsabilidad, ¿qué es? Puede ser penal, que paguen una civil, multa de penal puede ser también. dos euritos, quizá. Por negligencia puede ir por vía penal. Pero vamos, yo lo que me refiero que todo este argumento... ¿Cómo lo admitieron? Porque lleva un día además. ¿Cómo lo admitieron? Claro, pero bueno, todo este argumento que me has expuesto aquí, que puede estar muy bien, pero hay que tener en cuenta que el juez es el que va a determinar la responsabilidad de cada uno, porque es posible, escúchame, es posible que la dirección tenga mucha culpa, es posible que alguien le pueda haber metido un gol que no tuvieran conocimiento de cómo estaba esa persona, y hasta es posible que la responsabilidad pues hay que ser muy imbécil. Déjame un momentito que termine. Y es posible que hasta la responsabilidad esté mucho más abajo. A lo mejor
en un término medio. Imagínate que tienen 8 trabajadores y libran 3 porque por la noche dice, bueno, nos vamos a ahorrar... El responsable es el director de todo el equipo, no puede ser que alguno Miguel, incluso no... Me da igual. Tenía que haber estado desvelada un tiempo... Pero eso lo va a determinar... Yo donde me mato aquí a decir es que esa responsabilidad la tiene que dirimir un juez, y es el que tiene que decir, mire usted, aquí ha fallado un trabajador que estaba dormido, aquí ha fallado la dirección, que en lugar de tener 8 vigilantes solamente tenía 2 porque el resto no los quería pagar, ¿no? Y encima es un ¿qué hace un usurero? ¿Qué hace un trastornado, una persona? Claro, esa es la primera causa y luego veremos lo... Pues ahora se lo cuento yo. Claro. La pregunta es, ahora que me dejan, la pregunta es, ¿qué carajo hace en una residencia de ancianos un tipo que puede ser inimputable por trastorno psiquiátrico? ¿Qué carajo hace un tipo de estas características deambulando por una residencia de ancianos? Una, hasta donde yo sé, creo que en las residencias de ancianos un tipo de estas características no puede estar. Había un módulo, una zona para este tipo de personas. Yo no entiendo, no lo entiendo. Pero no para efectivamente. Cuidado, sin confundir el Alzheimer con los trastornos psiquiátricos. Claro. No confundamos una cosa con otra. Puede ser un inhábil físicamente. Cuidadito, claro, sí, es inhábil y entonces tienen planta para los inhábiles, ¿no? Pero es que este tío que estábamos hablando de que era un tío peligroso. Llevaba un día. ¿Cómo lo admitieron y no lo aislaron para ver cuál era la conducta? Exactamente. Porque naturalmente lo que verdaderamente les importa, entiendo, es poner el cazo. Cobrar. Creo que son 2.500, 3.000 euros, que está loco. Pero son 3.000 euritos. Vamos para adelante. En fin, plántense estas cosas cuando lleven a morir a sus padres a una residencia, por favor. Es que es raro que tuviesen una zona psiquiátrica, es muy raro, ¿eh? Y además llamándolo así, es raro, ¿eh? Es una residencia de ancianos que tuviese una zona psiquiátrica cuando la diferencia es que sean hábiles o inhábiles, ¿no? Que se puedan ellos valer por sí con ayuda. Claro, efectivamente. Pero el concepto de psiquiátrico en una residencia a mí eso me ha chocado, ¿eh? Claro, porque el concepto de manicomio antiguamente se ya no se pero lleva. Una residencia no es un manicomio. Es que no es, claro, que una residencia es que ya es ese otra concepto cosa. no se puede decir manicomio, entonces son personas enfermas que tienen que valorar. Hospital psiquiátrico, señor mío. Ese híbrido ahí era muy raro, ¿eh? Hospital psiquiátrico, por Dios. Claro, pero no vamos aquí. ¿Quién entró? ¿Por qué entró? Eso. ¿Por qué este tipo tiene acceso a una residencia de ancianos? ¿Por qué? ¿Se lo digo yo? No, está claro. ¿Por el cazo? Hombre, eso está, mira, por una cosa vamos a estar de acuerdo, por supuesto. Que Por el si cazo. vale 3.000 euros, Hombre, a mí lo claro. que me interesa es clientes. Claro, ¿qué importa? Clientes. Total, si van a morir igual, dirían, ¿no? ¿De quién es esto? Y posiblemente, mira, yo no quiero aquí adivinar cosas, pero posiblemente a lo mejor ahí tienes ciertas razones en el sentido de que lo que van es a sacar todo el dinero que puedan, claro. y donde necesitan 8 trabajadores para que vigilen a esta gente, lo mismo tienen 5. Es que no os pero esa es la acordáis. responsabilidad que hay que buscar, pero por un juez, no por nosotros. No, hombre, está claro que va a ser un juez. Pero hombre, perdóname, pero aquí le Pero, hombre, estamos que venimos a hablar, manifestando una sí, que venimos opinión, a hablar, nada porque más. No hablaríamos de nada. Claro, por que supuesto. un juez tiene que determinar. Nosotros no podemos llevarlo a la hoguera, está claro. Es evidente. Que no podemos llevarle a la A la hoguera. hoguera está claro que no Hombre, podemos. una lástima, está sí. claro. Qué penita no haber nacido en otra etapa de la historia, ¿verdad? Efectivamente. En fin, vamos a cambiar de asunto. Traíamos más cosas de esta noticia sobre cómo la cantante estrangulada en la residencia de ancianos Los Decanos de Ávila por un tipo al que admitieron sin el más mínimo control. No solamente lo admitieron cuando no tendría que estar en esa residencia, sino que además no lo controlaron. Es decir, no es un fallo, son 2 fallos. Uno, Decanos de Ávila. ¿Quién hizo la admisión de un tío que está tan trastornado psiquiátricamente que puede ser inimputable? ¿Qué clase de trabajadores tienen allí? ¿Qué tipo de exploración? ¿Qué tipo de...? No sé, ¿piden algo? Exacto, el informe. ¿Qué informe Piden 3.000 euros, es verdad, perdón. No me había dado A lo mejor cuenta. fue de manera temporal.
también puede ocurrir. Pero sea de manera temporal o no lo sea, la labor del invigilando, que tiene que cumplir la residencia, hay que cumplirla. Sí, hombre. Esté el tío en un lado, esté en otro, o arriba o abajo, en el subterráneo, además, da igual. Además, cuando llega una persona de 66 años, lógico, ¿qué hace usted aquí? Preguntarle a los familiares que lo lleve, oye, ¿por qué lo traéis aquí con 66 años? Poderoso caballero es don dinero. Sí. Tiene un informe, no, mira que está mal de la cabeza, ¿qué tipo de enfermedad tiene? Claro, contar algo. El informe... Eso se supone que lo harían. El informe se llama... Porque el informe se llama 3.000 euros. Yo tengo un familiar allí, concretamente un familiar allí, está ingresado en la residencia. Y luego yo tengo una tía que se rompió una pierna y fue ayer 2 meses hasta que le quitaron las cayolas y estaba ahí en un chalecito y no estuvo mal. Entonces no se puede criminalizar a todo un colectivo de residencias porque alguien opine que no... Yo lo que me refiero es que no se puede criminalizar a todo un colectivo de residencias porque alguien, con todo el derecho a opinar que tienes, por supuesto, que considere que eso no debe de existir, que me parece bien. ¿Tú consideras que las personas mayores deben de estar con sus padres? Perdóname, yo en ningún momento he dicho... Discúlpame, no pongas palabras en mis labios que no he dicho. Yo no he dicho que no haya residencias. En primer lugar, lo que quiero, porque además estoy harta de denunciar sucesos en residencias con personas muy vulnerables, lo que quiero es que el peso de la ley caiga sobre estos negocios que, en mi opinión, en la mía, son una basura. ¿Y por qué opino así? Porque tengo... ¿Cuántos sucesos quieren que les haya yo contado en 2 años dirigiendo este programa sobre residencias en España? Estoy harta de decirlo. Que habrá buenas residencias. Yo no las conozco. Es verdad que conozco lo más deplorable del ser humano. Y tengo para mí que las residencias de ancianos suelen estar en manos de gente muy chusca. Comida podrida, más de 40 grados en habitaciones, violaciones ancianas, estrangulamientos, incendios, donde había una persona o 2 para 100 y pico, ¿recuerdan? Así que yo no digo que no existan residencias, yo me duele y lamento que un anciano tenga que morir en una residencia, especialmente cuando a los que ha parido están ahí, que luego, naturalmente, supongo que a por la herencia se irán, ¿no? Que para eso sí que tienen padres. A mí me duele, me parece horrible, y cada uno que cargue con su conciencia. Insisto, de aquí no nos vamos sin pagar la factura de todo lo que hemos hecho en la vida, antes o después. Pero esto es un asunto absolutamente moral. En cuanto, no, es que hay que meter una residencia porque es que tiene una enfermedad degenerativa. Se puede, pero se necesita mucho amor. Pero eso es otro asunto. Eso no tiene nada que ver. Esto es ética, es moral, es una cosa mía que naturalmente me pueden mandar al carajo. Pueden, naturalmente. Y cada uno andará pensando, no, porque es que yo no puedo, porque yo trabajo, porque yo tal. Vale, es una cuestión de amor, simplemente. Pero no estoy hablando de este asunto. Estoy hablando de la permisividad. Sí, los abusos. De los abusos que se cometen con personas tan vulnerables. Por cierto, todos vamos a llegar a esa edad si antes no nos hemos muerto, ¿eh? Lo que quiero es que el país en el que estamos colaborando con nuestros impuestos proteja a los más vulnerables. Que no solamente les deje morir en la indigencia, en muchos casos, con una basura de dinero, pero basura, mientras que nos gastamos el dinero en el jardín de infancia de Mohamed VI. Sí, un tema de dignidad. En fin, ya está bien. Ya está bien. Además, ya está bien, señoras y señores. Me parece una vergüenza y espero, bueno, y que España tenga este tipo de noticias, pues bueno, es el país que tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? No, además, María José, es que no pasa solamente en una zona, que pasa en toda España, ¿eh? Es un tema terrible, ¿eh? Es un tema terrible, ¿eh? Porque hay muchísima ancianidad, hay mucha residencia y los abusos son endémicos, ¿eh? Efectivamente. Vamos con los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros,
Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Y si les han metido un gol a la clínica, a la residencia, a los decanos El Ávila, porque nadie se enteró que habían aceptado, poniendo el cazo, a un tío que era capaz de estrangular, a lo mejor es que tiene que estar cerrada esa residencia. Volvemos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Bueno, hemos recuperado un poco el temple y nos hemos reído un poquito con Miguel Sánchez, pero me ha dicho que no lo puedo contar. No, pero puedes contarlo perfectamente. No, tú quieres que cuente lo que a ti te interesa. Pero y a mí no me da la hay gana. veces que no queda más remedio, hemos hecho una comparación, ahora no, déjame por favor, que lo hable, porque es que hemos hecho una comparación, igual que los padres llevan a los niños a la guardería, porque no queda más remedio, llega un momento de la vida que tienes que llevar a los ancianos a la residencia. O no. Bueno, ya está, para ti la perra gorda. O no, o para ti. Vale. Indemnizan a un almeriense absuelto de violencia de género que pasó 7 meses en prisión preventiva. Por cierto, mañana, ya saben, vamos a tener Día de Violencia de Género y aprovecho para compartir con ustedes esta noticia. Miren, pasó 224 días en prisión, algo más de 7 meses entre rejas como sospechoso de un delito de violencia de género. Después de la absolución, la Audiencia Nacional ha acordado indemnizarlo por el daño moral y las consecuencias personales y familiares que les acarreó el ingreso en junio de 2021, dictado por el juzgado de Berja, concretamente en Almería. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo estima parcialmente el recurso elevado por la defensa del perjudicado. El letrado, después de que el juzgado de lo penal número 3 de Almería absolviera a este ciudadano. La resolución de la Audiencia Nacional fija 15.000 euros. La cuantía total a percibir de los 4.800 corresponden al daño moral derivado de la privación de libertad, señores. Pues para que veamos que algunas veces tomar una medida de prisión preventiva, cuando no hay pruebas suficientes, puede ocurrir un caso de estos. Sí, pero esto es que te aplican el protocolo de la violencia. Claro, porque ocurre algunas veces, estamos muchas veces quejándonos de que los jueces no toman una medida y cuando la toman, por eso tienen que ser muy cautos. En este caso, yo creo que has leído ahí que es luego el contencioso, porque el tema de indemnización, cuando a una persona está en la cárcel no le dan ni un duro, tiene que ir luego a reclamar por otra vía, por la vía contenciosa administrativo, para que le compensen, porque hay veces que alguien sale luego
inocente y ha estado en la cárcel muchísimo tiempo, y eso no hay quien satisfaga luego todo el daño que se le ha hecho. Por eso hay que tener mucho cuidado también cuando alguien va a la cárcel, pues tienen que tener, sobre todo cuando es preventivo y no es condenado, tienen que tener unos indicios muy grandes para presumir que luego va a haber culpabilidad. Bueno, pues ahí son esos mesecitos que se ha pasado a la sombra este hombre. Juicio, acusados de atar las muñecas, los tobillos para robar, concretamente 67.600 euros. La Audiencia Provincial de Castellón juzga a partir de este lunes 24 de noviembre a 6 personas acusadas de robarle hasta esta cantidad que yo les he dado, 67.600 euros, pero ojo, en criptomonedas. Concretamente a un vecino de la localidad de Moncófar, al que asaltaron en su vivienda el 14 de septiembre de 2023. Según mantiene la acusación pública, uno de los encausados, que tenía amistad con la víctima, sabía que se dedicaba al negocio de las criptomonedas, con el que había obtenido grandes beneficios. Así, 5 de los procesados se desplazaron desde Madrid hasta la casa del perjudicado, donde le habrían sorprendido cuando estaba solo en casa y le habrían amenazado con un revólver y una pistola eléctrica, según la información del caso proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Efectivamente, además de que se trataba de un caso de amistad de uno de ellos con esta persona, además de eso, cuando se personaron en su domicilio se llevaron también 1.000 euros en efectivo que allí encontraron. Le amenazaron con todo tipo de elementos, aparte de que el uso de las pistolas, tanto la eléctrica como una pistola, un revólver concretamente, y le sometieron con una serie de precintos, le ataron de pies y de manos para que él hiciera un traspaso de sus criptomonedas de un monedero que se llama es virtual, a otro. Claro. Efectivamente, es algo virtual. No existe físicamente. Claro. Exactamente, es una moneda que no existe físicamente, lo traspasó de su cuenta, por decirlo así, aunque aquí en estos casos se llama monedero, a la cuenta o el monedero de estos individuos. Entonces, en eso consistió este atraco, este asalto. Lo que parece extraño que se desplacen 5 personas al domicilio a otra ciudad. 5 personas. A mí me resulta un poco extraño, ¿no? Pero debía ser un golpe bien preparado para que hicieran luego esa transferencia. Tenía que ser muy gordo, ¿verdad? En realidad es unas claves en las criptomonedas. Claro, son para poder entrar en... que la persona entra y sabe lo que tiene y le harían confesar y por eso le torturan. Pero sería un importe muy grande, ¿no? El número de personas que van allí. Supongo que alguien tendría que tener conocimiento, el amigo tendría conocimiento, ¿no? Sí, y luego convenció a otro de decir, esto es un dinero fácil y vamos a sacárselo. Sí, pero parece mucha gente para tampoco... Efectivamente, para una persona sola. Venga, que esta les va a gustar. Más o menos vuelve a demostrar qué tipo de país es España. El ocupa en serie. Es un ocupa que humilla a la justicia, pero bueno, yo creo que los delincuentes en términos generales llevan humillando a la justicia desde tiempo inmemorial en este país. Porque claro, naturalmente se hacen la croqueta, ¿no? La croqueta es eso que se tiran al suelo y se parten de la risa. Bueno, esto es lo que hacen los delincuentes con la justicia en España. Ya empezamos a hablar de ocupas en serie. Tomen buena nota. 225 denuncias. 13 detenciones. Y ahora ya, lo que es mejor. Ni un solo día en prisión. Ahora os doy más datos. Pues este pájaro, este sinvergüenza, se dedicaba a ocupar viviendas y después lo que hacía con esas viviendas, reclamaba una cantidad para marcharse al propietario y en otros casos pasaba la llave, la vendía. ¿Cómo la vendía? La vendía a una familia, a otro individuo, a otro ocupa. La venden y el que la compra sabe perfectamente porque le van a pedir... Por esas casas suelen pedir 12.000 euros. ¿Cómo vas a pensar que te venden la casa? Una casa por ese dinero. Eso pasó en Carabanchel, ¿no? Es aquí en un Madrid. traspaso de ocupación.
Es un nuevo modelo jurídico, traspaso de ocupación. Exactamente. Sí, pero aquí no estamos juzgando la mala fe de unos individuos, aquí lo que estamos juzgando es la impunidad. humillación a la justicia. Y la impunidad. Y la impunidad con la que se actúa en este país. Miren, Un profesional. cada vez menos gente niega que las ocupaciones ilegales son un problema en Cataluña, bueno, y en toda España, y que la ley no ofrece una respuesta adecuada al fenómeno. El último ejemplo de esta impotencia de los tribunales es el caso de Marc, que lo ocupa en serie, que tiene estupefactos a los vecinos de Sant Boi del Llobregat, un municipio del área metropolitana de Barcelona, y que ha dado a conocer la pasada semana La Vanguardia. Se trata de uno de los ocupas multireincidentes más activos de Cataluña, y su hoja de servicios es un récord, se lo voy a volver a recordar para que no quede ninguna duda. Tiene 22 años y acumula 225 denuncias y 31 detenciones, pero no ha pasado ni un solo día en prisión, dado que todos los procesos judiciales abiertos contra él son por delitos leves de usurpación de bienes inmuebles, que se saldan pagando una multa. Además, el agravante de reincidencia no se aplica en este tipo de delitos. Me callo. ¿Saben lo que sí que se aplica? Pues háganse ustedes una cuenta fácil. Este individuo ha podido recaudar a su bolsillo más de 1 millón de euros. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Fíjense ustedes en estos casos, o sea, ¿qué ley tenemos para un individuo de este tipo? Primero, que se haga rico, porque hay que reconocerlo así. Porque España para los delincuentes es el lugar oportuno para vivir, ahora para gente decente no tiene ningún sentido. Y dos, este tío que esté en la calle. Es que esto es que no tiene pies ni cabeza. Después de 225 denuncias y de 31 detenciones. Efectivamente. Es que estas cosas... Hoy sí que estoy de acuerdo con vosotros con respecto a eso, porque he tenido un caso, esta mañana concretamente, de una mujer conocida con 88 años. El típico... No, ha sido otra cosa, pero viene al cuento porque es casi el mismo, porque hay también mucho negocio con esta delincuencia. El hurto cariñoso, al salir de la hora más, una señorita, además ella dice que española, que hablaba muy bien, no es española, es una rumana, con toda seguridad. Le ha preguntado dónde estaba el hogar del jubilado, cariño, le ha abrazado y le ha quitado la cadena con el colgante, 600 euros. Pero este tipo de delincuencia efectivamente no lo pagan. Es itinerante, van a todas las ciudades y es un negocio, pero te diría yo que incluso para abogados, porque yo he estudiado un poquito el fenómeno estos son un grupo, lo componen por toda España más de 50, 100 personas. ¿Sabes lo que hacen cuando van a las comisarías? Unos despachos de abogados, cada asistencia 1.500 euros. Y si hay traslados, 3.000 por barba. ¿No? Pepe, como saben, escucha, sí, vosotros que sois abogados, escuchadme porque esto es un fenómeno que está ocurriendo. Vosotros que sois abogados, el abogado ya sabe de antemano que por estos delitos, que es un hurto, jamás va a ir a la prisión preventiva y les venden la libertad. Dice, si sales en libertad, otros 3.000 euros. Es un negocio, en muchos casos, para gente que tampoco son los delincuentes. Estoy un poco hoy cabreado por ese motivo. Era muy prudente predicarlo esto a la abogacía. Pero yo... escucha, eran casos excepcionales. Escucha, efectivamente, casos excepcionales, pero también colaboran en este negocio que muchas veces es un negocio lo que hay a raíz de estos grupos organizados. Claro que hay pícaros. Lo digo porque efectivamente hoy he estado analizando con compañeros, no todos por supuesto, pero que algunos tienen el negocio, igual que tenían en el negocio algunos en la Plaza Castilla. Tú sabes que la Plaza Castilla, vosotros que habéis ido allí, Plaza Castilla de Madrid. En Madrid tienen un listado allí y ellos saben ahí que cuando ven una P es en prisión y echan un vistazo y luego le venden que le van a poner libertad por él, pero vamos, algunos, por supuesto que los hay, como en todos, y tengo muy buenos amigos abogados, los colectivos lógicamente. No, y policías, que algunas veces hablamos de cada uno que hay, que vamos, porque a la señora pero muchos también... de estos eran abogados de oficio, en muchos casos. O sea... No, estos que van a ser abogados de oficio. O sea, que llevan el abogado puesto también ya. Eso llevan el abogado puesto. Pero ya es una mafia, los hurtos, mafia. Los hurtos de el hurto cariñoso llevan abogados ya designados
Pues ya no es cariñoso entonces, Lustro. No, hombre, Hay que Lustro cambiarle el cariñoso nombre, llama porque se utilizan el amor allí para... Bueno, lo importante de esta noticia del titular, el ocupa en serie, que humilla a la justicia. Me quedo. Más allá de las 225 denuncias, las 31 de detención y ni un solo día en prisión. No humillan a la justicia, María Me José. quedo con la humillación a la justicia y la humillación Humillan a al ciudadano, no a la justicia. A la justicia también, al que también la le humilla. importa tres Claro. pitos. Hombre, claro No, que le la importará justicia, tres pitos somos a la todos. justicia, pero a mí no me importa tres pitos. Eso. No, efectivamente, al Humillan a la ciudadano. justicia y a todos nosotros. Claro. naturalmente. A nosotros, al ciudadano. Y a la justicia. Humillación a la justicia. Sí, por eso tienen que estar en el Trullo hace mucho tiempo ya y no pueden salir, ¿eh? Piden Porque 5 es un peligro. años de cárcel a un hombre que acuchilló y después atropelló a un taxista. Sucedió en Alicante. La Fiscalía pide inicialmente 5 años y medio de cárcel a este hombre que en septiembre de 2023 acuchilló primero y luego atropelló al conductor de un taxi al que se subió en él de Alicante. Los hechos ocurrieron un 14 de septiembre de aquel año, les recuerdo, 2023, y el atacante presentaba en el momento de los hechos un deterioro psíquico global, alucinaciones, claro, es que me río por no llorar, y alteraciones de la percepción, por lo que la Fiscalía solicita de forma inicial 5 años y medio de prisión por un delito de asesinato para el que aprecia la Eximente completa. de alteración psíquica. Claro, lo que estábamos Otro que estaba hablando en la antes. calle. No, hombre, pero completa no puede ser porque si no, no pediría nada. Vamos a ver, La eximente independientemente... incompleta. Incompleta, Es un tío que estaba en la calle y peligroso, ¿eh? ¿Y qué le dijo al taxista? ¿Que me lleva a la residencia de ancianos? Es que Yo creo que sí, es que Ávila, quería ir a Ávila, de él a Ávila. Mira que estáis hoy en plan... No, que es impresionante. Has estado muy oportuno, muy oportuno. Además yo creo que le roba o ni siquiera eso, yo creo que era un loco. le cortó el Le cuello. quiere cortar el cuello, Le cortó el sale cuello. corriendo Y luego le lo quita el atropella, taxi y luego y le lo quita atropella. con el propio taxi. Exactamente. Tardó 465 días en recuperarse ese hombre, el taxista. Madre mía, y salió además el pobre hombre, imagínense lo que tuvo que pasar ese taxista, porque Efectivamente. salió con la intención de escapar, ¿verdad? Eso es. Y por eso, como sale con la intención de escapar del coche, chorreando sangre, pues el otro coge el coche y lo intenta atropellar. Rematarle, ¿Qué vamos. hacía ese tío en la calle? Pues efectivamente. El juicio va a ser el miércoles 26, es decir, pasado mañana, si no me equivoco. Hacen falta más loqueros, en un país que no tiene loqueros, ¿eh? Y lo que hace falta Manuel, es más prisiones. Que te lo va a contar otra vez. todos los días con Cuéntaselo. la misma historia, tú y yo. ¿Qué hace el tío en la calle? Lógicamente, hasta que una persona no comete un pero delito si grave, es un pues está en la enfermo. calle. Este no que mate a alguien. Si es un enfermo, tiene que estar en un sitio para que lo cuiden. Pero que- no en la calle. Exacto. Yo digo, hacen falta loqueros, psiquiatras. Esto es. Pero ¿dónde ponemos el límite? ¿Quién dice No, que si este yo no tiene que digo el estar? A límite. ver, ¿quién Si dice yo eso? digo- No queremos que yo los quiero enfermos que lo curen que y que pueden lo cuiden. matar estén recluidos. Claro, ¿y quién dice este puede matar y este no puede matar? Pues un psiquiatra. Pues un psiquiatra. Un loquero, he dicho. Efectivamente, El psiquiatra no va a psiquiatra decir, determinará. este va a matar y este no va a matar. Hombre, que Hombre, la política pero que debe hay ser la gente psicótico fuera. agresivo, un tío que dice, taxi, llévenme usted de Elda a Alicante y entre media le rebana el pescuezo. Y ese tío anda tranquilo por la calle. Algún indicio de... Después de cometer ese delito, No, si yo no digo no está en la calle. Que yo no digo del derecho penal, estoy hablando de la medicina. Ya. Bueno, ¿Qué es pero antes? esto es Joder, como... esto es el mundo al revés. Yo estoy defendiendo aquí cosas que debíais de defender No, hombre, vosotros. no, hombre, pero yo no puedo permitir que una persona que mata esté en la calle. Que vosotros sois Efectivamente. letrados. Vosotros sois letrados. Que Y les además, debéis porque de dar- el propio asesino, Imaginaros que porque en la es un enfermo, ¿eh? residencia... Imaginaros que en la residencia Los Decanos de Ávila, donde fue estrangulada una usuaria que era Encarnita Polo, podía llamarse María María Alegre, pero tenía este nombre. Ahora imagínense que en esa residencia hubieran hecho las cosas como corresponde, ¿no? Que antes de recibir a alguien No lo hubiesen admitido. no lo hubieran admitido, no. que un psiquiatra hubiera pedido un Exacto. informe. O tenerlo en observación O sea, un tiempo antes del aislado, dinerito, o- antes de poner el cacito, pues nos ocupamos un poquito de ver a quién metemos en la casa. ¿Qué No les estamos parece? confiados en que nunca Mal, pasa ¿no? nada Claro, hasta que pasa. Lo entiendo. Y cuando pasa es dramático, porque hay muertes.
Efectivamente. Manuel, por tu teoría, ese hombre pues tenía que estar encerrado. Hombre, claro. Pero si Y tienen tanto un que tendría que módulo estar en la encerrado. residencia, Es mi consejo. si es Los dos tendrían que estar Joder, encerrados. yo es que no sé, yo es que de verdad, vamos a ver, si yo os entiendo perfectamente Vaya y puedo noche. estar de acuerdo con vosotros, pero si ese hombre, imagínate, si antes de matar a Encarnita Polo, ese hombre va y a la residencia le meten en un módulo de psiquiatría, bien, pues... Que no puede haber un módulo de Bueno, psiquiatría bueno, pataraos no, te estoy de esta diciendo, característica, bueno, hombre, por favor. Te digo que Una imagínate residencia que, Y que entonces él que lo está encerrado. encierren, Si le por encierran, favor. imagínate, vamos a hacer un supuesto, imagínate que le encierran bajo llave. Hay un problema, un incendio o algo así, y diríamos que somos inhumanos. No, que una hombre, no, persona pero- está No, yo no encerrada. diría Para eso. vosotros, Que yo no estoy diciendo que lo para encierren vosotros, bajo antes llave. de que Estoy suceda diciendo que un lo tengan en observación, hombre. Pero ahora, ¿de quién igual estamos que lo tienen hablando? ahora. Pero todo el mundo, es que nos ¿Pero vamos de quién nos estamos vamos hablando de ahora? un lado a otro. Del pero- asesino de Ávila. Del de Ávila estamos hablando. Pero ahí tenías una residencia que tendrían Has sido que tú, haber que has sido hecho tú, no te una hagas la exploración. y ahora la distraída, que has sido tú. Pero Miguel, has sido tú, ¿eh? Miguel, no te hagas la distraída. No, no, si yo no me hago la distraída. Has sacado otra vez ahora la que han matado, residencia. No, si lo he dicho es ahora que lo profeso. han matado lo tienen en observación. Y nadie protesta, que es lo lógico. Ahora lo tienen en observación porque ha matado. Y No, ahora lo dejan- tienen encerrado. No, lo tienen en observación. No, que están encerrados, En la ¿dónde se lo zona han leído psiquiátrica ahí? de la prisión. En prisión, Está en prisión. En una el módulo zona de... especial lo tienen. Claro, pero en prisión. ¿Y por qué no lo han hecho antes? En vez de Pero que bueno, matar- vamos a ver otra vez, porque entonces no había matado no, a Encarna perseguido Polo. la enfermedad. Ese hombre estaba enfermo. Era un loco peligroso. Pero claro que era un loco peligroso que no podía andar campando por sus fueros Al día de estar allí, se ha tranquilamente cargado a en Encarnita. una residencia porque podía estrangular y ha estrangulado. Evidentemente. No hay quien pueda. Y además, hasta donde yo sé, puedo estar equivocada, ¿eh? Y me retracto sin ningún problema. Pero hasta donde yo sé, no creo que en una residencia Hay de una zona ancianos psiquiátrica. puedan tener una zona exclusivamente psiquiátrica. Pueden tener para personas Psiquiatras para ayudarlo y que tal, pueden, claro. en más o menos... Por la enfermedad que tienen y tal, puede ser, ¿no? que pueden tener demencia, pueden tener algún Pero tipo de yo creo demencia, que el criterio- Alzheimer, Parkinson, y tienen Claro, que para estar ayudarlas, atendidos claro. un abordaje 360. Ahora, para tíos que puedan matar Un psicótico. meter un psicótico, un tío, pero ¿qué hace un ahí? esquizofrénico de estos peligrosos lo metes allí. A ver, yo no sé si estamos era hablando esquizofrénico o precisamente no. porque ¿eh? No, eso. pero vamos, que lo ha matado. Y no ¿eh? todo esquizofrénico No, va digo a peligroso, asesinar. de hecho, peligroso. Claro. Claro. Pero ¿qué hace una persona con una alteración psiquiátrica de tal magnitud? Como alguien que al día siguiente de entrar en la Mata a un residencia Los residente. Decanos de Ávila estranguló a una persona. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. No, además yo creo que el No lo criterio entiendo. en la residencia es que se puedan mover o no, que sean hábiles o Claro, no, que sean autónomos claro. o que sean No que dependientes. tengan un trastorno Pero no, psiquiátrico. Pero un tío que esté mal de la cabeza Que pueda pueda matar. Había un módulo para esta gente, hombre. Pues si tenían un módulo para, A lo mejor ha faltado para vigilancia. asesinos como Tenían que este, tenerlo vigilado. perdóname, tendrían que tenerlo vigilado. Pero hombre, que asesino ha resultado a posteriori. Hombre, pero, Otra vez, la madre que nos parió. Es que no Mire, entendéis una perdón, cosa. vamos a cambiar de asunto. Es que no entendéis una cosa muy hombre, No, simple. no, el que no lo entiendes eres tú. Sí, Preventivamente, Perdona. preventivamente no se puede encerrar a nadie. Preventivamente no se puede traer a un tío potencialmente Bueno, ya asesino a una sabemos, residencia. ya lo sabemos. Y ya está. a este tío con Y no hay más que hablar, por eso hombre. estamos hablando, claro, precisamente a por este eso, tío porque con ha ocurrido. 66 años lo metieron en un centro, una residencia. Por algo Claro. sería, ¿eh? Por algo sería. ¿Quién lo metió? ¿Quién decidió meterlo allí? Nadie analizó las características que Y tenía. nadie Lo se dejaron interesó. suelto. Oye, perdona que te diga que en eso le he dado totalmente la razón a María José. He dicho que por esto, por la pasta. Hombre, por la pasta, claro. En eso le he dado la razón. Claro, en la- Pero en la residencia pero Los darte la Decanos de razón en Ávila, eso no quiere decir... todo por la pasta. No quiere decir que tengamos que encerrar a todo el Pero mundo, que que eso no lo tengamos... ha dicho Otra nadie, vez, hombre, pero que estás mezclando churras con merinas. Eso no lo ha dicho nadie. Que No, no que- hablamos que de lo mezclar encerrar. eres tú. Hablamos que no puede Miguel, tener una residencia razona como un a un machista. potencial asesino. Ya está. No jodas. Y a un tío que puede ser inimputable por el trastorno psiquiátrico. Pero ustedes, ¿en qué estaban pensando cuando pusieron el cazo? Por el amor de Dios, un poco de ética, un poco de moral. Y además, el Por el resto amor de de Cristo residentes bendito. piensa que están seguros los familiares allí. Las personas están allí seguras. Sí, No que le hombre, van a meter muy a- seguros están. Ahora, no sé. Esto es como el colegio aquel que sigue abierto, donde el cura Sí. Marcelino metía mano a las niñas y las agredía sexualmente, como los padres siguieron llevando a las niñas al colegio con un par. Pues aquí lo que me llama la atención es cómo al menos no cambian
a sus ancianos cuando saben que en la residencia Los Decanos de Ávila no hay ningún tipo de seguridad, como se ha demostrado, y pueden morir estrangulados. Ha pasado una vez, pero puede pasar más. No, Poderoso caballero es don dinero. ¿Usted no tiene dinero? No hay alternativa. Vamos no hay para allá. residencia. No hay alternativa, ¿verdad? No hay alternativa. Ahora es el drama. Bueno, me voy a callar. Un hombre, ojo, para que aquí hay estafas en los alquileres, pero ahora también hay estafas en la compraventa de coches. En fin, esto es para comer cerillas. Un hombre se enfrenta a 5 años de cárcel acusado de estafa en la venta de coches alemanes en una web de anuncios. Así que les ruego, por favor, que tengan mucha prudencia. Según la información relativa a la causa, los hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2021, cuando el encausado quedaba con las víctimas con las que conectaba a través de una web de anuncios y les ofertaba los vehículos de los que aportaba ficha con fotografía y características de los mismos. Siempre de acuerdo con las mismas fuentes oficiales, los perjudicados, tras firmar un contrato de reserva, le realizaban la transferencia bancaria de los coches que, según la Fiscalía, el acusado nunca entregó. En fin, esta es la misma película que yo les he contado con alquileres. Hubo 3 casos de este tipo. Esta persona estafó a 3 compradores diferentes y efectivamente lo que pedía, utilizaba una fotografía del vehículo y enviaba las características técnicas. Era un precio muy barato. Era un precio. Sí, porque él justificaba, él decía que habían salido a subasta. Sí, eran coches usados que habían salido a subasta y entonces... Pero es una estafa muy antigua. Se lo habían adjudicado y entonces lo que hacía este hombre era, yo le mando la fotografía, ¿quiere usted, le interesa el coche, las características que tenga? Haga usted una transferencia bancaria. Cuidadito con todo esto, vamos a cerrar. Quería alertarles, aunque yo ya entiendo que ustedes conocen este tipo de estafas, pero tengan cuidado. Miren, es una noticia terrible, es de la semana pasada, pero yo tenía que contársela. Buscan, y espero que hayan encontrado ya a los 2 ladrones, a los 2 malnacidos, a esas 2 personas que nunca deberían haber visto la luz del sol o que tendrían que, en fin, a lo mejor su madre se tendría que haber caído del caballo, ¿no?, en tiempo de gestación. 2 tipos a los que están buscando, es mi opinión de lo que se tendría que haber pasado con estos tíos. Mira, tiraron a una anciana al suelo, la patearon, la han matado para robarle bisutería de 2 euros. Buscan a estos ladrones que huyeron tras matar a una anciana en Murcia para robarle un collar de 2 euros. La víctima pudo contarle a su hijo lo que había ocurrido poco antes de fallecer en el hospital a causa de las heridas brutales que sufrió durante el robo. Han sido 2 ladrones, dijo. Uno me tiró la cadena del cuello, tiraron al suelo, huyeron en la motocicleta. Las cámaras de seguridad registraron a los autores y la policía trabaja para identificarlos. La mataron para robarle una cadena con una cruz de bisutería valorada, insisto, en 2 euros. Los ladrones tiraron a Carmen al suelo y le rompieron 5 costillas y la cadera, además de varios golpes en la cabeza. Carmen, como otras ancianas de la zona, no llevaba joyas por miedo a que la asaltaran. El salvaje robo de estos 2 tipos, que en fin, ahí hablo yo del aborto preventivo, tuvo lugar el pasado martes día 11 a las 7:30 de la tarde en una calle muy concurrida. La mujer víctima volvió a su casa después de reunirse con un grupo de amigas en el centro de mayores de Puente Tocinos. Fíjate que esto, perdóname Miguel, esto es un caso parecido al que hubo también en Murcia, que se dio en Murcia, que curiosamente sí detuvieron a uno de ellos y precisamente por dar información y por cubrir la responsabilidad civil que tenía, la sentencia se limitó a 3 años. 3 años por una muerte. Pues a lo mejor el aborto preventivo hay que ampliarlo. En este caso hay cámaras de seguridad que han grabado los hechos, buscando, creo, pero son de muy mala calidad y no se ve bien los rasgos, pero yo te voy a aventurar que los van a detener. Confío en la policía. Casi con toda seguridad. Porque no solamente son los rasgos, sino, hombre, la vestimenta. Entonces,
seguro que están trabajando ya con gente que se dedica a dar a este palo, esta modalidad, y no tardarán mucho en detener a los autores. Que Pues tengo la completa en eso seguridad. confío. Pues El a ver si la perfil era muy justicia... parecido al anterior, ¿eh? Claro, En la a ver si justicia la no justicia confío. No, pero eso es otra cosa. se aplica... No, pero posiblemente la sentencia vaya por ahí, porque es un tirón, Sí. un tirón donde al final la anciana cae al arrastra, suelo, claro. y Le muere rompe la muere- cadera y 5 muere costillas. Exactamente. Pero qué hijos... Sí. Pero es que muerto esa como- anciana que tú dices que le rompen la cadera y 5 costillas, iba con un andador. ¿Eh? O sea, es que la cuestión aprovecharon. es, fíjate esa imagen. Con un esa andador y la cuestión. tiran al suelo. Sí. O sea, yo comprendo que lo del aborto preventivo suena mal, ¿verdad? Es que es la única opción que yo estoy de acuerdo con el aborto, que las madres de estos hijos de su madre se cayeran de un caballo embarazadas de 9 meses, con resultado de muerte. Bueno, para los fetos. tampoco estaría mal que cuando se les coge se pudrieran en la cárcel. Tampoco estaría mal. Parece poco 3 años con una muerte. Es que es increíble, es que son unas cosas... y Pero luego ustedes se decimos- imaginan a Carmen, 86 años, con un andador que venía, con el mérito que tiene, tener 86 años, ir caminando por la calle solita, venir de un centro de mayores, ir a su casita, para que estos 2 hijos de mala madre, que no deberían haber visto nunca la luz del sol y que yo lamento enormemente que no se quedaran en un puñetero aborto antes de nacer. Yo lo lamento mucho. La lamento enormemente, porque para mí la vida de Carmen está muy por encima que la vida de esta gentuza. 89 años me apunta, yo tengo 86, pero vamos, en cualquier caso, en las noticias yo tengo 86, 89, es igual, todavía es me igual. lo pones mejor. ¿Saben el mérito que tiene que una persona con 89 años vaya solita por la calle para que lleguen esta banda de hijos de mala madre? Eso es. De mal nacidos. Y la muerte horrible. Es que no tendrían que haber la muerte nacido horrible, nunca. La muerte horrible Efectivamente. con la cadera fracturada, ahora pasando dolor en la Y con pulsa. los- y con las Y costillas. 5 costillas rotas, ¿eh? En fin, la verdad es que no sé ustedes, yo me voy con muy mal sabor de este programa porque me voy muy cabreada. Pero mucho. Ya sé que me cabreo con cierta frecuencia, que soy muy pasional, ¿verdad? Pero hoy me voy con muy mal sabor de boca. Se lo confieso a todos. Me voy con muy mal sabor de boca, porque no confío en la justicia y porque me da bastante asco el país que habito. Antes de irnos, les cuento, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Les recuerdo que esto es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Miguel Sánchez, tú que eres policía, ¿cómo podemos seguir el rastro de los asesinos de Carmen? Pues saber qué pinta tienen, ¿De dónde son? de dónde son... Pues yo sí que te podría adelantar algo, pero no. Ah, que estamos deseo. fuera de tiempo, me dicen. No deseo eso, pero que Nos lo cuentas el lunes. los van a detener. A ver si es porque, oye, verdad. pistas Miguel, estamos hay. fuera de tiempo. Gracias, Miguel. Gracias, Manuel. Nada, gracias a ti. Pepe, Y nos calma, vamos. y calma. Buenas noches a todos. Me voy con un cabreo monumental. Hasta mañana.